María Ileana Hernández Partida, quien nos va a auxiliar con la traducción de la intervención del doctor Peter McLaren. Ya está aquí, muy bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar con la transmisión. ¿Me escuchas, Isabel? No, no me escucha. Te está preguntando para que le explique que va a entrar la presentación de ella está esperando que alguien le haga preguntas. Ok, Salino, ¿qué vas a hacer? The topic of my talk today is surplus fascism and the post-digital apocalypse. In the age of The topic of my talk today is surplus fascism and the post-digital apocalypse in the age of anti-woke terrorism. When Fox News and other news organizations on the US far right accuse public school teachers of, quote, woke attempts at grooming or sexualizing children by allegedly prompting them to consider changing their gender, or turning themselves into furries and defecating in litter boxes provided by the school administration, or serving as surrogates for the LGBTQ plus community through school curricula, bent on demonstrating the fluidity of gender identities. They are playing a dangerous game that they know is factually baseless, but nevertheless possesses the potential to attract enraged audiences to their networks, like flies to honey. In our post-digital, circulationist universe of click-swarm tactics like trolling and doxing, and the creation of platforms designed to foster self-organizing structures of hate, fear, and rage, the far right has the advantage, although it has not yet won the day. Contemporary civil society is being redefined by the normalization of network digital technologies in everyday life, many of them setting in motion a dizzying maelstrom of far-right positions, policies, and manifestos on race, ethno-nationalism, anti-globalism, and white supremacy. This increasingly demands that we take online actions more seriously if we are going to comprehend its consequences for our increasingly fragile democracy.
Official and unofficial far-right groups have recast themselves as post-digital heroes, fighting woke culture warriors on the left, and they are winning many of the online battles for the hearts and minds of our youth. Online hate has offline consequences, often with worldwide ramifications, fascism being one of them. The entwinement of far-right hate groups and network-oriented developments in technology can no longer be ignored. In the words of Stephen Albright, Mike Felitz, and Nick Thurston, it's becoming alarmingly clear that, and I'm going to quote here, our technical era is intermedia and digitally driven, one in which old and new interact. And our intermedia tools run software that allows multiple simultaneous user tool and user-user interactions with global scope. This connectivity makes the online and offline responsive to one another, and their growing augmentation makes them increasingly interdependent. For those post-digital far-right actors leading the current resurgence, intermedia systems are not neutral communication tools. Rather, they are a catalyst for highly social processes and forums where political opinions are created, expressed, and practiced. These media are mediating politics. They connect larger audiences more quickly and widely. They allow for autonomous spreading, circumvent regional and national restrictions, can host parallel channels that range from open access to the encrypted, and use overlapping frames, feeds, and windows to keep politics, digital citizenship, and users' personal lives in constant contact. And that's the end of the quotation. It was quite a long quotation. Muy buenos días. El tema de mi plática de hoy es sobre el fascismo extremo y el apocalipsis postdigital en la era del terrorismo, anticonciencia social y racial. Y cita de la Biblia de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo estas cosas de antemano, guardaos, no sea que por el error de los inicuos seáis extraviados, caigáis de vuestra firmeza. Cuando los noticieros de Fox News y otras organizaciones de la extrema derecha estadounidense acusaron a profesores de escuelas públicas de promover en los niños la conciencia social, el ser vulnerables ante el abuso de adultos, el grooming, o de sexualizar a los niños al incentivarlos a considerar un cambio de género o convertirse en furries, que es la cultura que se identifica con animales antropomórficos. Esto lo hicieron para ir a defecar en cajas provistas por la administración de la escuela o siendo utilizados como representantes de la comunidad LGBTQI+, a través de los contenidos escolares que favorecen la presentación de la fluidez de las identidades de género. Estos medios apuestan por un juego peligroso en el que saben que no tienen bases, pero que sí poseen el potencial de atraer un público iracundo a sus transmisiones como moscas a la miel. En nuestro universo circulacionista, postdigital, de tácticas de enjambre, de clics, como el troleo, que es el ataque en medio virtual, y el doxing, que es revelar información privada de una persona, y la creación de plataformas diseñadas para dar cabida a estructuras organizadas de manera autónoma alrededor del odio, miedo e ira, la extrema derecha tiene la ventaja, aunque no ha ganado la batalla. La sociedad civil contemporánea está siendo redefinida por la normalización de tecnologías digitales en la vida cotidiana, muchas de ellas poniendo en marcha una vertiginosa vorágine de posiciones políticas y manifiestos de extrema derecha sobre la raza, el etnonacionalismo, el antiglobalismo y la supremacía blanca. Esto exige cada vez que nos tomemos más en serio las acciones en línea si queremos comprender las consecuencias para nuestra democracia, cada vez más frágil.
Los grupos oficiales y no oficiales de extrema derecha se han convertido en héroes postdigitales que luchan contra los guerreros culturales, estos que presentan una conciencia racial y social de la izquierda, ya que ellos están ganando muchas de las batallas en línea, luchando por los corazones y las mentes de nuestros jóvenes. El odio en línea tiene consecuencias fuera de la virtualidad también, a menudo con ramificaciones mundiales, y el fascismo es una de ellas. La relación entre los grupos de odio de extrema derecha y los desarrollos tecnológicos orientados a la red ya no puede ignorarse. Según Stephen Albrecht, Mike Phillips y Nick Thurston, se está volviendo alarmantemente claro que, y inicio la cita, nuestra era técnica está conformada como intermedia, que es algo formado por una combinación de diferentes medios audiovisuales e impulsada digitalmente. Es una era en la que interactúan lo antiguo y lo nuevo, y nuestras herramientas de intermedia ejecutan software que permite múltiples interacciones simultáneas de usuario a herramienta y de usuario a usuario con alcance global. Esto se hace referencia a lo global y a lo local también. Esa conectividad hace que lo online y lo offline respondan el uno al otro, y su creciente aumento los hace cada vez más interdependientes para los actores de la extrema derecha postdigital que lideran el actual resurgimiento. Los sistemas intermedios no son herramientas de comunicación neutrales, más bien son un catalizador de procesos y foros altamente sociales donde se crean, expresan y practican opiniones políticas. Son creados, expresados y practicados. Estos medios están mediando la política, conectan audiencias más grandes de manera más rápida y amplia, permiten la difusión autónoma, eluden las restricciones regionales y nacionales y pueden albergar canales paralelos que van desde el acceso abierto hasta el encriptado. Usan marcos como feeds y ventanas superpuestas para mantener la política, la ciudadanía digital y la información de los usuarios y las vidas personales en constante contacto. Fin de la cita. Una mezcla de miedo, de narrativas dominadas por el sexo y rabia astutamente elaborada puede manipularse en los algoritmos también, estos llenos de odio, en los que las redes pueden confiar para atraer espectadores, y en las manos postdigitales y alquímicas de los actores políticos pueden causar estragos en las inseguridades de sus espectadores, produciendo públicos afectivos en cuya línea de interactividad digital está garantizada para producir un caos. El espacio digital de la economía de la atención actual, y aquí está citando a Mincer 2020, es que controla cuánto tiempo es probable que nos concentremos en un tema o en un evento en particular. En un universo social de alta información densa, los públicos en línea que operan como una esfera contrapública, informal, de hágalo usted mismo. Well, a mixture of fear, sex-ridden narratives, and crafted rage can be manipulated into trustworthy algorithms of hate that networks can rely upon in order to attract viewers. And in the alchemic post-digital hands of far-right and techno-savvy political actors, these algorithms of hate can play havoc with their viewers' insecurities, producing online affective publics whose digital interactivity is guaranteed to create chaos in the open digital space of today's attention economy. This economy controls how much time we are likely to focus on a particular issue or event. In a social universe of high information density, online publics operating as an informal, do-it-yourself counter-public sphere
are now focusing on the demonization of teachers, attacks on critical race theory, and mandating restrictions in the way teachers discuss slavery with their students. Governor Ron DeSantis of Florida recently proclaimed that Black people actually benefited from some of the skills they learned in slavery, such as being a blacksmith. And Florida's new curriculum standards for the African American Studies course say students will learn, quote, how slaves developed skills which in some instances could be applied for their personal benefit. Can you imagine? Can you imagine DeSantis saying something like that? Slavery actually was a good thing because it gave Africans skills. In a CNN interview, filmmaker Spike Lee responded to Florida's new directive, and he said, hey, you learn to love America by learning the truth, the good, indifferent, and bad. Due to the socio-technical infrastructure of social media, the normalization of previously unacceptable attitudes and utterances towards teachers can occur through the employment of strategies similar to those used to foster anti-immigrant bias on the Mexico-United States border, such as the creation of ambient forms of anti-teacher bias. Through the sheer pervasiveness of stories accrued and cross-referenced in the social media, creating in-group victimization and out-group stereotypes, producing specific types of affect through manipulation of emotions and forms of surplus enjoyment, through selective exclusion of information, the algorithmic clustering of social media content in groups, remediating, recontextualizing, and reframing mainstream news stories, often amending them with clickbait, sensationalist commentary that amplifies and mainstreams xenophobia, and through a reliance on the commercial architecture of social media for the production of imaginary others so loathsome that they can be viewed as legitimate targets of opprobrium and violence. It will take time to produce the most toxic forms of digital fascism, so we need to act quickly to find the means to counteract such a development, since the power of such scapegoating is what helped build the Nazi Party in 1930s Germany. And that singularly destructive power was created without the benefit of the social media affordances that are available today and their potential for devastating the lives of individuals, groups, and as World War II proved, the murder of 6 million Jews and the destruction of entire nations. I'm using the term post-digital to identify the blurring between digital and actual life. It's a technical condition that followed the so-called digital revolution and is constituted by the naturalization of pervasive and connected computing processes and outcomes in everyday life, such that digitality is now inextricable from the way we live, while its forms, functions, and effects are no longer necessarily perceptible. This naturalization has been accelerated by the growth in computing power, internet-enabled mobile devices, the low participation barriers to internet culture, as well as the push, within that culture towards an emphasis on mass post-production and compressed expression in the form of content, textual content, audiovisual content, etc., that is made to circulate widely. So post-digital fascism is a digitally born movement that has been rebranded by populist authoritarian nationalist leaders who are exceptionally adept at strategically permeating society with their toxic, their racist, white supremacist, illiberal systems of intelligibility and post-truth utterances that have replaced intersubjective understandings of truth with instrumental reasoning and a technocratic rationality via a wide spectrum of internet forums, communities, and websites. Ahora se centran en la demonización de los maestros,
los ataques a la teoría crítica de la raza y las restricciones obligatorias en la forma en que los maestros discuten la esclavitud con sus alumnos. El gobernador Ron DeSantis de Florida proclamó recientemente que los negros se beneficiaron de algunas de las habilidades que aprendieron en la esclavitud, como el ser herrero, y los nuevos estándares del Plan de Estudios de Florida para el curso de estudios afroamericanos dicen que los estudiantes aprenderán cómo los esclavos desarrollaron habilidades que en algunos de los casos podría aplicarse para su beneficio personal. En una entrevista de CNN, el cineasta Spike Lee respondió acertadamente a la nueva directiva de Florida. Aprendes a amar a Estados Unidos conociendo la verdad, lo bueno, lo indiferente y lo malo. Debido a la infraestructura sociotécnica de las redes sociales, la normalización de actitudes y expresiones hacia los maestros que antes eran inaceptables puede ocurrir mediante el empleo de estrategias similares a las utilizadas para fomentar el sesgo antiinmigrante en la frontera México-Estados Unidos, como la creación de formas ambientales de sesgo anti-maestro a través de la omnipresencia de las historias acumuladas y con referencias cruzadas en las redes sociales, creando victimización dentro del grupo y estereotipos fuera del grupo, produciendo tipos específicos de afecto a través de la manipulación de emociones y formas de disfrute exagerado, a través de la exclusión selectiva de información, el agrupamiento algorítmico de contenido de las redes sociales y grupos, de remediar, recontextualizar y reformular las noticias más importantes, a menudo modificándolas con comentarios sensacionalistas que amplifican e incorporan la xenofobia, y a través de la confianza en esa arquitectura comercial de las redes sociales para la producción de otros imaginarios tan repugnantes que pueden ser vistos como objetivos legítimos de oprobio y violencia. Tomará algún tiempo producir las formas más tóxicas de fascismo digital, por lo que debemos actuar rápidamente para encontrar los medios para contrarrestar tal desarrollo, ya que el poder de este chivo expiatorio es lo que ayudó a construir el partido nazi en la Alemania de 1930, y eso creó un poder singularmente destructivo sin el beneficio de las posibilidades de las redes sociales disponibles hoy y su potencial para destruir la vida de individuos, grupos y, como lo demostró la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de 6 millones de judíos y la destrucción de naciones enteras. Uso en este momento el término post-digital de Mike Fields para identificar y doy inicio a la cita. La línea difusa entre la vida digital y la vida real es una condición técnica que siguió a la llamada revolución digital y está constituida por la naturalización de los procesos y resultados informáticos omnipresentes y conectados en la vida cotidiana, de tal manera que la digitalidad es ahora inextricable de la forma en que vivimos, mientras que su forma, función y efecto ya no son necesariamente perceptibles. Esta naturalización se ha visto acelerada por el crecimiento de la potencia informática, los dispositivos móviles con acceso a Internet, las bajas barreras de participación en la cultura de Internet, así como el impulso dentro de esa cultura hacia un énfasis en la postproducción masiva y la expresión comprimida en formas de contenidos, que estos son pues textuales, audiovisuales, etcétera, que se hacen circular ampliamente. Fin de la cita. El fascismo postdigital es un movimiento nacido digitalmente que ha sido rebautizado por líderes nacionalistas, autoritarios, populistas, que son excepcionalmente hábiles a la hora de impregnar estratégicamente la sociedad con sus expresiones tóxicas,
que son racistas, supremacistas blancos, sistemas antiliberales de inteligibilidad y posverdaderas que han sustituido la comprensión intersubjetiva de la verdad por el razonamiento instrumental y una racionalidad tecnocrática a través de un amplio espectro de foros, comunidades y sitios web de Internet. They are especially adept at attacking the political establishment, protesting their concerns about immigration, economic insecurities, and growing inequality in wealth distribution. They complain in the US about how their national identity as Anglo-American Christian citizens has been diluted, and how globalism has destroyed what once defined America's greatness. They call for a defunding of NATO and for canceling assistance, whether in monetary means or weapons transfers, to Ukraine. Senya Elsky observes how digital media works as a modernized platform to disseminate all kinds of extremist propaganda nationally and internationally. She relates this propaganda dissemination to populism and the rise of far-right movements and the origin of radicalized currents on today's digital media. While in its original form, populism was not racist, it is evident by contemporary populist parties this is no longer the case, as Eksky notes, as racist policies tend to dominate. She argues that today's populist voices use digital media, and especially the social media, as tools to spread racist messages globally. She defines the term populism after Jan Werner Muller, who clarifies that populism is, quote, a particular moralistic imagination of politics, a way of perceiving the political world that sets a morally pure and fully unified, but ultimately fictional people against elites who are deemed corrupt or in some way morally inferior. Populists claim that they, and only they, represent the people. In this view, populist leaders offer an idealized vision to the voting public with the claim that they represent the only true voice of the people. Open societies operating in the existentially mediated currents of our digital condition. Here I'm referring to Web 2.0 and social media websites that facilitate user-generated content, interoperability for internet users, and an interactive participatory culture. With their revved up, often frighteningly hysterical, tongue-wagging network masses, most vulnerable to those digital hate cultures. They're trending hashtags on Twitter that facilitate the message transfer between different platforms. They're fake profiles, right? Fake accounts, automated bots, and flawed algorithms. Their algorithm-based curation of interaction and their wide dissemination of far-right tropes in online spaces leading to an exponential dispersal of hate. All of these factors are impacted by structural inequalities that underwrite their industry and are prone to perceptual manipulation by far-right social actors, trapped in the prison house of interactive social media, especially in the case of the, quote, highly fluid and ambivalent variant of digital fascism, illuminated so brilliantly by Mike Felix and Holger Marx. These two perceptive and iconoclastic theorists paint a new picture of fascism drawn directly out of the social structures of our digital world, arguing that the networked masses of the world are not unlike Marxist proletariats, only digitized, carrying with them the potential means to destroy the digital foundations of fascism in which they are imprisoned, observing that the masses are the engine of their own manipulation. For instance, the white Christian nationalism we are witnessing today requires a digitized architecture of organizing without organizations. Sounds like the Zapatistas a bit, doesn't it? And social media platforms that are able to dialectically relay racialized fear and create, modify, and spread
wild conspiracies on a continual basis that overwhelm attempts to challenge them by fact-based means and strategies, right? Son especialmente adeptos a atacar al establishment político, protestando por sus preocupaciones sobre la inmigración, las inseguridades económicas y la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. En Estados Unidos se quejan de cómo se ha diluido su identidad nacional como ciudadanos cristianos angloamericanos y de cómo el globalismo ha destruido lo que una vez definió la grandeza de Estados Unidos. Piden que ya no se apoye económicamente a la OTAN y que se cancele la ayuda, ya sea en medios monetarios o en transferencias de armas a Ucrania. Senaeski observa cómo los medios digitales funcionan como una plataforma modernizada para difundir todo tipo de propaganda extremista a nivel nacional e internacional. Relaciona esta difusión de propaganda con el populismo y el auge de los movimientos de extrema derecha y el origen de las corrientes radicalizadas en los medios digitales actuales. Mientras que en su forma digital el populismo no era racista, es evidente por los partidos populistas contemporáneos, este ya no es el caso, ya que las políticas racistas tienden a dominar. Sostiene que las voces populistas actuales utilizan los medios digitales, especialmente las redes sociales, como herramientas para difundir mensajes racistas a escala mundial. Define el término populismo basándose en Jan Werner Müller, quien aclara que el populismo es una extraña imaginación moralista de la política, una forma de percibir el mundo político que opone a un pueblo moralmente puro y plenamente unificado, pero en última instancia ficticio, a unas élites consideradas corruptas o de algún modo moralmente inferiores. Los populistas afirman que ellos y solo ellos representan al pueblo. Desde este punto de vista, los líderes populistas ofrecen una visión idealizada al público votante, con la afirmación de que representan la única y verdadera voz del pueblo. Las sociedades abiertas que operan en las corrientes existencialmente mediadas de nuestra condición digital, y me refiero aquí a la web 2.0 y a los sitios web de medios sociales que facilitan el contenido generado por el usuario, la interoperabilidad para los usuarios de Internet y una cultura interactiva y participativa, con su acelerado y a menudo aterradoramente histórico cero y los sitios web de redes sociales que facilitan el contenido generado por el usuario, la interoperabilidad para los usuarios de Internet y una cultura interactiva y participativa, con sus masas en red exaltadas, a menudo aterradoramente históricas y deslenguadas, más vulnerables a esas culturas digitales del odio, sus hashtags de moda en Twitter que facilitan la transferencia de mensajes entre diferentes plataformas, como sus perfiles falsos. Son cuentas falsas, bots automatizados y algoritmos defectuosos. Su tratamiento de la interacción basado en algoritmos y su amplia difusión de tropos de extrema derecha en espacios en línea que conducen a una dispersión exponencial del odio. Todos estos factores se ven afectados por las desigualdades estructurales que sustentan su industria y son propensos a la manipulación perceptiva por parte de los actores sociales de extrema derecha, atrapados en la prisión de los medios sociales interactivos, especialmente en el caso de la variante altamente fluida y ambivalente del fascismo digital, iluminada tan brillantemente por Mike Feliz y Holger Marx. Esos dos teóricos
perspicaces e iconoclastas, pintan una nueva imagen del fascismo, extraída directamente de las estructuras sociales de nuestro mundo digital, argumentando que las masas en red del mundo no son diferentes de los proletariados de Marx, solo que digitalizados, llevando consigo a los medios potenciales para destruir los cimientos digitales del fascismo en el que están encarcelados, observando que las masas son el motor de su propia manipulación. Por ejemplo, el nacionalismo cristiano blanco al que asistimos hoy en día requiere una arquitectura digitalizada de organización sin organizaciones y plataformas de medios sociales capaces de transmitir dialécticamente el miedo racializado y crear, modificar y difundir conspiraciones descabelladas de forma continua que abruman los intentos de desafiarlas con medios y estrategias basadas en hechos. Race as a form of technology has developed out of a platformed racism attentive to the internet's attention economy, utilizing image boards such as Reddit, 4chan, and 8kun, and trading in intersectional identity markers such as blackness and poverty, blackness and hypersexuality. Here, self-proclaimed meme warriors belonging to opposing factions and using internet memes battle against one another through a backstage racism. And this is I'm quoting here from the work of Matamoros Fernandez, that incorporates the encoding of digital blackface and racialized animatedness, often subordinating black bodies through humor and play, and perpetuating powerful racial hierarchies designed to satisfy the white gaze. Plain sight activists incite trolls in neo-Nazi forums who amplify their messages of hate and violence. Marx and Felice employ Robert Paxton's description of fascism as a political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, with humiliation or victimhood, and by compensatory cults of unity, energy, and purity. They find this insight compatible with Griffin's notion of palingenetic ultranationalism, the myth of a nation that is fading away and has to enforce its rebirth through extraordinary efforts. Of course, we can think of the fascists that have decided to enforce the rebirth of the country through mass killings of immigrants, through mass killings of non-white people, by white people. The minimalist definition of fascism, stipulated by Griffin, has to do with the mobilization of populist energies for renewal. They also take seriously Paxton's notion of a radical pragmatism that feels unbound to ethical or legal restraints to enforce the actor's goals, especially when discursive shifts in culture can make justification for violence uncompromising, as both acceptable and necessary. Fascists then rewrite themselves as the endangered group whose enemies must be eradicated. La raza como forma de tecnología se ha desarrollado a partir de un racismo de plataforma, atento a la economía de la atención de Internet, utilizando series de imágenes como Reddit, 4chan, 8kun y comerciando con marcadores de identidad interseccionales como la negritud y la pobreza, la negritud y la hipersexualidad. Aquí los autoproclamados guerreros de los memes, que pertenecen a facciones opuestas y utilizan memes de Internet, luchan entre sí a través de un racismo entre bastidores. Aquí cito a Matamoros y Fernández, que incorpora la codificación de la cara negra digital y la animación racializada, a menudo subordinando los cuerpos negros a través del humor y el juego y perpetuando
poderosas jerarquías raciales diseñadas para satisfacer la mirada blanca. Los activistas a simple vista incitan a los trolls de los foros neonazis a amplificar sus mensajes de odio y violencia. Las ideas se intercambian ahora en un mercado de dinámicas de raza, clase y género a través de los efectos sinérgicos que ofrecen las movilizaciones intersectoriales y la mayor velocidad del intercambio transaccional, que hace que las transacciones anteriores a la era digital parezcan tan ineficaces como utilizar el código Morse para debatir filosofía existencial. De repente, el antisemitismo de Kanye West entra en el mercado de las ideas, atrayendo el apoyo de su vasta red de seguidores que abandonan la lógica basada en datos por sentimientos amplificados de lealtad a su ídolo, a este genio. De repente en las reuniones familiares se habla de George Soros y de quién controla Hollywood. Bajo el impacto de la narración dramática, el gaslighting, que es el abuso emocional, y la manipulación métrica, las masas son asaltadas por unos medios sociales que catalizan la amplificación de los medios, la difusión de la posverdad y la lógica de los números, en una cámara de eco de ofuscación e inventiva. La creación de nuevos órdenes de percepción fabricados por nuevas especies de poscritos postdigitales es tal que las perspectivas liberales son sepultadas en una bóveda de historia perdida, y mientras que las perspectivas autoritarias son dotadas por un clima digital ventajoso, Fielitz y Marx identifican el ultranacionalismo palingético. Esto significa un nacionalismo extremo naciente, como un núcleo de principio de fascismo digital, que se refiere a la percepción de una comunidad en peligro que busca renacer por medios extraordinarios y necesita desesperadamente un líder cuyos fuertes sentimientos populistas autoritarios lleguen hasta el cerebro de sus confiados seguidores. Well, the causal efficacy of Fox's propaganda machine, I'm talking about Fox News in the US, very conservative, reactionary channel, basically, in the hands, in the grip of Republicans, Trump-supporting Republicans. The causal efficacy of Fox's propaganda machine, which showcases Tucker Carlson's triumphalist verse of American exceptionalism, molded and modeled in the idea of America as a Christian nation, has turned Americans away from support for Ukraine in favor of the rabid warmongering of Patriarch Kirill and Putin's disinformation gurus. Fox News has also failed to criticize the machinations of NATO and the role of US imperialism. The far left, too, has helped to support fascism by refusing to recognize Russia as a proto-fascist state and by directing its internet platforms toward positions taken by campists and tankies that herald Russia as the victims of NATO and US imperialist design, which is clearly the case, while at the same time refusing to direct criticism towards Putin as the leader of a fascist state, towards Russia's own history of imperialism and Russia's criminal invasion of Ukraine. So here I want to be clear. I'm obviously against NATO. I'm obviously against US imperialism, but I'm also against Russian imperialism. Right? And I'm also, against Russia's invasion of Ukraine. I understand it's a US proxy war, but I think you can be against
all of those things simultaneously. So while I'm against NATO and while I'm against US imperialism, I'm equally against Russian imperialism and Russia's invasion of Ukraine. And so I feel that we need to be critical of all those different sides. Because we're talking about a war in which Russia willingly participates in the killing of innocent civilians, including children, and is guilty of numerous war crimes, just as the US has been guilty of numerous war crimes. Right? And we can think of, dozens and dozens of cases where that's true. So, by ignoring the problems with Russia's invasion of Ukraine, I believe these critics preserve a hollow notion of the meaning of international solidarity, redacting the history of fascism by showing little indignation over the violation of the rights of the oppressed in Ukraine. It's possible to take a stand against NATO, US imperialism, and Russian imperialism, and still support Ukraine's right to pursue its own destiny as a nation. That's what I'm saying. We must apprise ourselves of a both-and dialectical inquiry into the politics of this war, while recognizing this may require developing a system of intelligibility that does not shy away from complex dialectical thought in a social universe that gives due credence to ontological, ethical, and epistemological premises. So how do we change the fascist ecosystem, right? How do we transform the internet that has given fascism a competitive edge over democracy? If we shut the fascists out, we are in some major instances going against our own liberal principles of free speech and free expression. We have to focus on structures of perception produced by the new post-digital fascism rather than on individual actors. But how do we target post-digital fascism if it's built into the very post-digital structures of our central nervous system by means of the internet cosmology? Do we assign responsibility to those who create the fundamental algorithms and provide the structures beneficial for fascist dynamics? Do we put providers of social media under the threat of hate crime? How do we restrict the opportunities for gaslighting and metric manipulation? How do we intervene in the structures that allow those synergy effects that amplify hate? Do we make providers of digital platforms responsible for the content shared by means of their infrastructure or user registration systems that enable fake accounts? All of these suggestions by Phillips and Marx are good ones. La arquitectura postdigital del noticiero Fox News está diseñada para camuflar una ontología fascista calibrada para servir de defensa ideológica de la contemporaneidad de Trump con el fascismo, que no es imaginario sino inexplicablemente real. Trump ha sacado a Estados Unidos del tiempo, haciéndose a sí mismo no temporal, celestial y eterno, el elegido, que sigue una senda mesiánica y conduce por el mismo camino ensimismado que Putin y Víctor Orbán. Muchos de los seguidores de Trump están hipnotizados por Putin y Orbán, exhiben su admiración de Trump y se ponen del lado de la decisión de Putin para invadir Ucrania. Una postura facilitada por comentaristas de Fox News como Tucker Carlson, que aboca explícitamente por el fascismo sin nombrarlo como tal y lo reasimila a través de sus ansias etnonacionalistas en un paisaje de ensueño estadounidense, anulando implacablemente la democracia mediante fantasías de autoengrandecimiento y una identificación vicaria con la guerra premeditada e injustificada de Rusia contra Ucrania. Y aquí quiero hacer un comentario que estoy en contra de cualquier imperialismo, ya sea de Estados Unidos o cualquiera. Tenemos que asumir una actitud
crítica. La eficacia causal de la maquinaria propagandística de Fox News, que exhibe los estallidos triunfalistas de excepcionalismo estadounidense de Carlson, moldeados y modelados en la idea de Estados Unidos como nación cristiana, ha alejado a los estadounidenses del apoyo a Ucrania en favor del belicismo rabioso del patriarca Kirill y de los gurús de la desinformación de Putin. Fox News tampoco ha criticado las maquinaciones de la OTAN y el papel del imperialismo estadounidense. La extrema izquierda también ha contribuido a apoyar el fascismo, al negarse a reconocer a Rusia como un Estado protofascista y al dirigir sus plataformas de Internet hacia posiciones adoptadas por campistas y tanquistas que anuncian a Rusia como las víctimas de la OTAN y del diseño imperialista de Estados Unidos, lo que es claramente el caso, mientras que al mismo tiempo se niegan a dirigir la crítica hacia Putin como líder de un Estado fascista, hacia la propia historia de imperialismo de Rusia y la invasión criminal de Ucrania por parte de Rusia. Es una guerra en la que Rusia participa voluntariamente en la matanza de civiles inocentes, incluidos niños, y es culpable de numerosos crímenes de guerra. Sus tergiversaciones han proporcionado incluso afirmaciones tranquilizadoras de Stalin, como si estos campistas vivieran en algún universo atemporal y ahistórico, no manchado por la sangrienta historia de totalitarismo y gulags bañados en sangre de Stalin. Al hacerlo, conservan una noción hueca del significado de la solidaridad internacional, redactando la historia del fascismo al mostrar poca indignación por la violación de los derechos de los oprimidos en Ucrania. And we have to reckon with the fact that some may be at odds with prevailing norms of freedom on the internet and may undermine liberal principles itself, according to Felix and Marx. And I'm not talking about Karl Marx, it's the same pronunciation, M-A-R-C-K-S. I would argue that we have no other choice if we want to avoid the digital jackboots of terror that most assuredly will jump from the internet platforms on our computers onto the backwaters, the streets, and the institutions that run our cities and our government. And the frightening prospect in all of this is that despite our facility with deconstruction, disentanglement and disambiguation, and our ability to decipher meaning, and despite our acquired aptitude in understanding the symbology and iconography of far-right cultures, and our ability to smash through far-right firewalls of obfuscation, acquired from years of reading critical theorists, we might become so emotionally aligned with their digitally weaponized gaslighting provocations that we welcome the comfort and cohesion of their anger and their rage. I hope that's not the case. Well, clearly the forces of fascism are worming their way into our brain pans with help from the multiverse of digital fascisms that Felix and Marx have warned us about and are now operating through the metaverse of the internet. We need a multi-pronged defense against its most hideous post-digital incarnations and hate-mongering instantiations that have firewalled us from our protagonistic selves, able to make independent decisions. We are at the mercy of these digital snake handlers, whooping and clogging their way into our structural unconscious, heralded by preachers speaking in digitalized tongues. And we must defend the commons at the risk of undermining some of the most basic principles of freedom of speech and expression that define us as a liberal democracy. Now, for those of us who are fighting for a socialist alternative, such as myself, to neoliberals' democracy's law of value, post-digital fascism poses an urgent threat to the survival of freedom itself.
in ways that information technologies are being used by capitalism to create capital mobility across national boundaries that have culminated in the national security state of widespread societal surveillance, helping the United States achieve full spectrum dominance as an imperialist military power. It means that we must strive to create a revolutionary anti-fascist project that attempts to transform the world into one of unrestrained mutual assistance and inescapable selflessness, to create a social universe untouched by value production and monetized wealth, where we share in communion with others, where power is concentrated in the community, where social relations are humanized and difference is respected, where we avoid totalitarianism in politics, where we avoid authoritarianism in religion, where we avoid paternalism in our social relations, where we avoid patriarchy in our families, where we avoid ecocide in our relationship with nature, and epistemicide in our relationships with other groups, communities, and countries, where we no longer die with weapons in our hands, where we can heal ourselves so that we can see others clearly and with compassion, and where we are enwrapped in possibilities for a socialist future. And I think it's probably wise that I stop there. I have quite a few other things to say, but I don't want to transgress my time allotted. Thank you very much. It was great to talk to you today. Entonces, ¿cómo cambiamos el ecosistema fascista? ¿Cómo transformamos Internet, que ha dado al fascismo una ventaja competitiva sobre la democracia? Si excluimos a los fascistas, estamos en algunos casos importantes yendo en contra de nuestros propios principios liberales en la libertad de expresión. Tenemos que centrarnos en las estructuras de percepción producidas por el nuevo fascismo postdigital, más que en los actores individuales. Pero, ¿cómo atajar el fascismo postdigital si está integrado en las propias estructuras postdigitales de nuestro sistema nervioso central a través de la cosmología de Internet? Atribuimos la responsabilidad a quienes crean los algoritmos fundamentales y proporcionan las estructuras beneficiosas para la dinámica fascista. Ponemos a los proveedores de medios sociales bajo la amenaza de delitos de odio. ¿Cómo restringimos las oportunidades del gaslighting y la manipulación métrica? ¿Cómo intervenimos en las estructuras que permiten esos efectos sinérgicos que amplifican el odio? Hacemos responsables a las proveedoras de plataformas digitales de los contenidos compartidos a través de su infraestructura o de los sistemas de registro de usuarios que permiten cuentas falsas. Todas estas sugerencias de Fields y Mark son buenas y tenemos que contar con el hecho de que algunas pueden estar en desacuerdo con las normas imperantes de la libertad en Internet y pueden socavar los propios principios liberales. ¿Estamos dispuestos a correr este riesgo? Yo diría que no. Tenemos otra opción si queremos evitar las botas digitales del terror que con toda seguridad saltarán de las plataformas de Internet, de nuestras computadoras, a los remansos, las calles y las instituciones que dirigen nuestras ciudades y nuestro gobierno. Y la perspectiva aterradora en todo esto es que a pesar de nuestra facilidad con la deconstrucción, el desenredo y la desambiguación y nuestra capacidad para cifrar significado, a pesar de nuestra aptitud adquirida en la comprensión de la simbología e iconografía de culturas de extrema derecha, esta capacidad para romper cortafuegos de extrema derecha, ofuscación adquirida durante años de lectura de teóricos críticos,
podrían llegar a ser emocionalmente alineados con provocaciones que nos obligarían y nos deben llevar a luchar por la libertad de expresión, por la democracia, contra un fascismo postdigital, en contra también de los medios capitalistas que usan a los medios. Debemos crear una revolución antifascista por un mundo menos egoísta y que nos unamos en comunidad, que las diferencias sean respetadas y que evitemos el patriarcado en todas sus formas en nuestras familias y porque no muramos con las armas en nuestras manos. Y bueno, aquí me detengo también con Peter McLaren y con él les doy las gracias por esta presencia. Muy bien, pues vamos a concluir con este punto del programa. Agradecemos mucho la participación de la maestra María Iliana Hernández Partida con esta traducción. La maestra María Iliana es alumna del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. Muchas gracias, maestra, muy amable. Bien, y continuando con el programa.